mañana hermosa. Y había traído unas cosas para ilustrar una prédica, pero estando ahí sentada el Señor me la cambió. Me pasa seguido. Y lo peor de todo es que cuando el Señor me hace esas cosas no tengo bosquejo. Pero es una palabra que no es que la tenía ahora recién, sino que el Señor me viene hablando hace bastante tiempo. Y la que había compartido la dejaré para otro momento. Y realmente yo doy gracias al Señor porque nuestro Dios es bueno, amén. Y Él siempre va delante nuestro. ¿Saben que uno de los nombres de nuestro Señor es Jehová Shama? Es S-H-A-M-A, Jehová Shama. Y este Jehová Shama significa un Dios que se anticipa. Un Dios que hacia donde nosotros vamos, Él ya está ahí. Qué precioso ese nombre. Dios tiene todo tipo de nombres, maravillosos. Muchas veces yo oro y yo cuando voy a hacer algo, tengo que hacer algo digo, Jehová llama, allí me estás esperando, ¿no? Ya está arreglando todas las cosas. Y cuando escucho el testimonio del pastor, yo digo, guau, qué lindo el Señor, porque estaba allí cuidando, amparando, preservando, librando, salvando, como dice Isaías, ¿sí? Ese es nuestro Padre. Y quiero compartir en esta mañana en Isaías 65. 3 cosas quiero sacar de este texto. Isaías 65, para que podamos, ya conocemos el amor de Dios, lo hemos experimentado, pero el Señor tiene tantas formas de ser. O sea, tiene una sola, porque dice, yo Jehová no cambio. Pero nuestro Dios, como dice la Biblia, es multiforme gracia. Y así como dice que hay diversidad de dones y de ministerios que el Espíritu Santo puede hacer, está hablando de nuestro Dios. Y inclusive la naturaleza, nosotros mismos, las cosas creadas, tienen una forma de ser que nos hablan de un creador. La roca, por ejemplo, tiene un modo de ser y de comportarse. Cuando uno estudia la química de las cosas inertes, los minerales, siempre usan esta palabra. El sodio se comporta de tal manera. ¿Lo han escuchado? La plata se comporta de tal manera, el oro de tal manera. Y porque hay un comportamiento de las cosas, porque Dios las hizo así, ¿no? Porque Dios les ha dado un valor, un bien, que nosotros valoramos las cosas no porque nosotros la queramos, sino porque Dios le puso a esas cosas un valor, ¿sí? Como cada uno de nosotros. Porque si fueran por amor, amar por nosotros mismos costaría mucho, porque somos humanos. Pero es Dios el que nos da los valores y hace que la otra persona nos ame y amemos. Amén. Cuando no hay apreciación, cuando no hay amor, ¿qué pasa? No pasa nada. No se ama y se hacen cosas terribles, ¿no? Lo vemos en el mundo. Bueno, ayer... vamos a dar la bienvenida a Tomás. Perdona, hago un paréntesis. Tomás, así ya salís de esto. Tomás viene para hacer unas tipos de prácticas de su universidad. Y voy a aclarar algo. No es novio de Candela. Es amigo y amigo de la familia también. Lo apreciamos mucho. Y bueno, estamos en contacto también con su papá. Y es lindo tenerlo en este tiempo en casa. Dice la Biblia que algunos sin saber hospedaron ángeles. Amén. Así que bueno... damos gracias al Señor por eso. Y hablando de esto, ¿no? Del amor que Dios nos tiene. Y dice Isaías 65:1, y si ustedes me acompañan, dice, me dejé, ¿qué cosa? Buscar. Me dejé buscar por los que no preguntaban por mí, me dejé hallar por los que no me buscaban. Qué misericordia la del Señor. Qué misericordia la de Dios. Porque, sí, 65:1. ¿Por qué misericordia de Dios? Porque si el mundo buscase a Dios, las iglesias estarían llenas. Los templos serían grandísimos. Sin embargo, vemos que la gente por naturaleza no busca a Dios. Pero acá en el Salmo 65 dice, me dejé buscar por los que no preguntaban por mí y me dejé hallar por los que no me buscaban. La misericordia de Dios se extiende más allá de nosotros.
Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes buscaron a Dios por iniciativa propia? ¿Mm? ¿Vos lo buscabas? ¿Sí? ¿Tenemos en carne? ¿Sí? Yo también. Todavía no le conocía, pero algo me contó una vez el testimonio también de Lorena. Fíjense en cómo uno tiene una tendencia, algunos tienen una tendencia a Dios, hay un llamado, ¿no? Desde el vientre de la madre, lo dice el Señor, desde el vientre de tu madre te llamé. Pero hay otros que nunca pensaron en buscar a Dios, y sin embargo ahí Dios se le presenta de frente y dice, mucho gusto, yo soy el Señor, tu Dios, el que vino a rescatarte, ¿verdad? Fui buscado de los que no preguntaban por mí, es la esperanza para aquellos que están así. No me importa Dios. Saben que en filosofía uno estudia todos los ismos, y uno de los que estudiamos fue el ateísmo. Entonces explicaban que el ateísmo en realidad no existe, porque el ateísmo es teológico, porque el que se hace ateo está negando a Dios. Y si ya nombras a Dios en tu ismo, entonces es un asunto teológico. Entonces uno no puede negar aquello que no existe. Entonces el hecho de negarlo está diciendo intrínsecamente que hay algo. Si no negas. Exacto. Entonces, aún estas personas, dice, había un ateo práctico, porque están los teóricos y los prácticos, que iba en un avión, creo que un país, no sé si un inglés era, perdón, en un tren, y se sentó en uno de esos vagones que son camarotes, y se sentó así, y de pronto hace así, y mira un cartelito que decía, la vida sin Dios no tiene sentido. Era súper ateo y práctico él. De hecho, era profesor universitario. Ese que le pegó tan fuerte que fue como una daga en su corazón. Iba caminando cuando bajó del tren hacia la casa. La vida sin Dios no tiene sentido. La vida sin Dios no tiene sentido. La vida sin Dios tiene sentido. ¿Qué hizo este hombre? Fue a buscar a la Biblia. ¿Por qué la vida sin Dios no tiene sentido? Y encontró a Dios. ¿Quién lo buscó? Dios. Fíjense qué hermoso, porque el Señor no hace acepción de personas. En Jeremías 29:14 dice, me dejaré hallar por vosotros. Jeremías 29:14. Me dejaré hallar por vosotros. Este es para el que le busca. Aún para el que se esconde. ¿Quién se escondió de Dios? Y Dios salió, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿No? Que estaba jugando a las escondidas. ¿Quién fue? Adán, ¿no? Se escondió y Dios salió a decirle, ¿dónde estás tú? ¿No? Y el hombre estaba oculto hasta que el Señor lo pilló, ¿no? Te agarré. Y bueno, salió toda la luz lo que había pasado. El Señor ya sabía. Y yo justamente estamos con los temas de la escuela bíblica y estábamos con Encarni y Jordani hablando sobre cómo el Dios que habla y el Dios que se hace conocer. Entonces le explicaba a los alumnos, adolescentes, que Dios no vino al hombre con el hacha, estás tú, estás, no, como haría el hombre. Ese ¿dónde estás tú? Era para restaurarlo, era para ayudarlo, porque él tenía miedo. ¿Cuántos han tenido miedos o pánicos o fobias? Son terribles. Porque no entiende de lógica las fobias. Los miedos no entienden de lógica. Te pueden decir, calmate, tranquilízate, toma un vaso de agua. Pero si tenés una fobia, ¿no? Y ese sentimiento de miedo que tuvo este primer hombre fue tan fuerte que Dios quería rescatarlo de eso. Tan simple como eso, de rescatarle de ese nuevo sentimiento. ¿No? Escuchaba una frase que dice que nadie se da cuenta que perdió la inocencia, que era inocente hasta que perdió la inocencia. Nadie comprende que era inocente hasta que perdió la inocencia. Y es fatal, porque allí es donde comienza ese sentimiento de culpa. Y Dios quería librarle ese sentimiento de culpa, y luego el Señor lo hace y le hace una promesa en Génesis 3:15. Entonces, por eso el Señor no solamente va en busca del que no le busca, va al encuentro del que no le quiere encontrar. No solamente va en busca del que sí le está buscando,
como en carne, decía de niña, ¿no? Ya había algo ahí que les llamaba. Y entonces Dios le dijo, acá estoy, ¿me estabas buscando? Sino aquel que se esconde también. Porque nuestro Dios, hermano, no nos va a dejar ni abandonar en la vida nuestra. No podemos desembarazarnos de Dios, no es que estemos embarazados. Me refiero a que está en nosotros y no podemos desembarazarnos, no podemos, Dios no tiene remedio en nuestras vidas. No digo que es una enfermedad, me refiero a que no podemos. Donde estemos, si subiera a los cielos, dice el profeta, allí estás tú. Si bajara a lo profundo de la tierra, al abismo, allí también estás tú. Si tomare las alas del viento y me volara bien lejos, aún allí me guiará tu mano. Está hablando que el Señor nos está rodeando todo el tiempo. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 15, versículo 4. 2 de Crónicas, capítulo 15, 4. Dice, pero en su angustia se volvieron al Señor, Dios de Israel, y le buscaron. Yo tengo la Biblia de las Américas. Y le buscaron. ¿Y qué pasó? Y Él se dejó hallar. O sea, Dios. Y Él se dejó encontrar. Aún en la angustia. Aún en la angustia. En la más acérrima situación. 2 de Crónicas 15, 4. Le buscaron y se dejó hallar. Y ahí mismo, en 2 de Crónicas, capítulo 15, versículo 15, 2 de Crónicas 15, 15. Todo Judá se alegró en cuanto al juramento porque habían jurado de todo corazón y le habían buscado sinceramente. Y él otra vez se dejó encontrar. Qué precioso nuestro Dios. Qué hermoso nuestro Dios. Ahora qué cosa, ¿no? ¿Qué pasa si nos queremos perder de Dios nosotros? ¡Uy! ¡Qué problema! Porque no hay forma. Ni aún una roca. Dice que en los últimos tiempos la gente huirá y querrá esconderse debajo de las rocas y no. Le dirán a los montes, escóndeme. Y no. No podemos escondernos tampoco de Dios. No hay forma, no hay manera. Me gusta San Agustín, porque San Agustín decía, te buscaba afuera, pero estabas adentro. ¿No? Eterna inmanencia, ¿no? Estás dentro mío. ¿No? Es Dios el que está en nuestras vidas para llevarnos una y otra vez, no a sus pies, está bien el sentido de postrarse, de humillarse, pero Dios primero nos hizo, dice Jesús que primero los llamó ¿cómo? Discípulos, siervos y por último, amigos. Dios tiene un compañerismo con nosotros, pero primero hay que ser discípulo. ¿Y el discípulo qué hace? Aprende. El discípulo está para estar sentado y aprender de la palabra, como hacen los lunes o como estamos aquí ahora todos aprendiendo. El discípulo primero aprende, le llevó 3 años a los discípulos a aprender a Cristo, porque la palabra aprender significa que yo tomo algo y lo coso a mi vida, lo coso, lo uno. Luego los llamó siervos, porque ya podían servir. Dijo, mayor es el que sirve. Yo estoy con vosotros, no como el que se sienta a la mesa y espera que le sirven, sino que yo estoy sirviendo y para servir. Y vosotros sois mis siervos. Y después el Señor le termina llamando finalmente amigos, compañeros, camaradas. No que estaban en el mismo nivel, sino que estaban hablando de que vamos juntos por el mismo lugar. Tengo confianza. Y ese es el Dios. Por eso me gusta en el Antiguo Testamento encontrar a Jesús, porque el Jehová que nosotros vemos en el Antiguo Testamento es Jesucristo. Es el mismo Dios. Dice San Juan en capítulo 1, el que estaba desde el principio, estaba con Dios y era Dios.
Entonces nosotros a veces decimos, ay, pero el Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento anda con un caño, un látigo. No, Jesús también agarró un látigo. ¿Y qué pasó? Tiró todo, hizo desparramos. Jesucristo es el mismo Dios del Antiguo Testamento, solo que está en incógnito. Porque para poder aceptar al Jesucristo del Nuevo Testamento, tengo que conocer al Dios Jesucristo del Antiguo Testamento. Porque no hay discrepancia, porque yo, Jehová, no cambio. Entonces, muchas veces cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento un Dios que parece... No, ¿saben ustedes que los primeros 3 años de la vida de un niño, hasta los 5, tiene que aprender todo lo que tiene que ser con educación, obediencia? Porque si después de los 5 años no lo agarras, no lo agarraste nunca más. Porque del año a los 5 años tendrá el carácter que va a tener toda la vida. Yo hace unos años, unos 10, 13 años atrás, le decía a una persona, el nene era terrible, se le subía por las paredes, por la cabeza. Entonces yo le dije, mira, ¿cuántos años tiene? 3. A los 13, 14 años va a ser así. ¡Ay, no me digas! Digo, hoy tiene 15 y es así. ¿No? Y me decía esta persona, tenías razón. Le digo, no, pero no es que uno está deseando eso, es que uno tiene que entender esas cosas. Y el Antiguo Testamento parece que es todo caña, pero es para hacernos así como a un niño. Después cuando vamos creciendo, ya con el Nuevo Testamento aprendemos lo que tenemos que aprender para madurar. Pero el Antiguo Testamento es aprender las leyes, lo que Dios quiere, lo que Dios no quiere, lo que Dios acepta y lo que no acepta. Y entonces a veces le escapamos un poco a este Dios del Antiguo Testamento, pero es el mismo Señor Jesucristo. Por eso dice, buscaron sinceramente y Él se dejó encontrar por ellos. Y el Señor que les dio tranquilidad por todas partes. Quiero que volvamos a Isaías 65. Cuando buscamos a Dios, fíjense en lo que dice en el 8, 65:8 de Isaías. Dice, como cuando se encuentra mosto en el racimo y alguien dice, no lo destruyas, porque en él hay bendición. Así yo haré por mis siervos, para no destruirlos a todos. Pensaba, esto me hace acordar cuando dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántas veces nosotros vemos pérdida, destrucción, amargura, bronca, desprecio? ¿Cuántas veces nosotros vemos cosas que decimos esto ya no me sirve de nada, no saco nada bueno de esto? Sin embargo, dice el Señor, no, porque de ahí puede surgir la bendición, porque Dios restaura, porque Dios hace las cosas a nuevo. Saben que mi papá tenía la costumbre, cuando mi mamá hacía estofado de carne, un estofado riquísimo, mi papá le decía a mi mamá, no, dame la olla. Y con una cuchara de madera raspaba la olla y se comía. Esto es lo más rico, decía mi papá. No lo hacía por no tirarlo, sino porque para él era un manjar. ¿Cuánto raspamos la olla? ¿Cuánto podemos raspar la olla? Porque ahí también hay bendición. Hermanos, en Dios las cosas no se pierden, se hacen nuevas. Todas las cosas en Dios son nuevas. No las desechemos, porque Dios trae cosas nuevas, Dios hace cosas lindas y maravillosas que nosotros no podemos entender. Por eso me gusta esto que dice, no lo destruyas, no lo tires a la basura, espera, porque en Él hay bendición. Porque en Él hay bendición. Fíjense esta situación que pasó el pastor Aurelio. Nosotros decimos, ay, esto para olvidarlo. Ellos van a sacar tantas cosas preciosas de ese momento que Dios hizo, que es un misterio y ellos lo van a entender solamente. Nosotros solamente lo vamos a escuchar desde afuera, pero ellos saben que en ese momento tan terrible solamente ahí estuvo el Espíritu Santo y ahí conocemos a Dios. Ahí conocemos a un Dios personal y precioso. Por eso me gusta esto, ¿no? Porque habla del presente. Dios trae bendición aún de las cosas. Dice, no menospreciéis el día de las pequeñeces. No llames común a lo que yo santifiqué. Si te han despreciado, si te han rechazado, si te han amargado, tranquilo. Porque el Dios te ha santificado. Y Él no te llama común.
No somos de este mundo, hermanos. Estamos solamente de pasaje. Estamos peregrinando. Estamos pasando solamente por esto. Somos una estela. Si Dios nos da vida es porque tiene propósitos. Pero vivimos solamente como peregrinos. Nuestra vida está en los cielos. Estaba leyendo ese pasaje donde el Señor dice, mi Padre me ha dado un reino y yo se los voy a otorgar a ustedes. ¿Para qué? Para que se sienten a mi mesa a tomar y a comer. ¡Wow! Y uno dice, Señor, qué doméstico. Es que el Señor no se anda con tantas grandezas, ¿eh? Él no se anda con pompas. Los que quieren pompas están en los púlpitos súper brillantes, no sé si lo han visto. Alfombras, grumo, alfombras azules, todo atrás y una vez, ¿no? Y todo así. Esas son las pompas. Jesús no estaría ahí. Porque el Señor no es extravagante, no es pomposo, tampoco es emocional. Dios es cortante y tajante y directo. Así es Jesucristo. Y entonces Él le dijo, ¿saben qué? Como son mis siervos, los voy a invitar todos a comer. Y yo voy a comprar la comida y yo voy a tener la bebida preparada y todos se van a sentar a mi mesa. ¿No es precioso ese panorama? ¿No es hermoso pensar eso tan doméstico? Como cuando alguien nos invita a la casa y nos sirve toda una mesa y nos hace comer, tranquilo, estás en tu casa. Eso simplemente nos promete el Señor en su presencia. Otra cosa en el versículo 9, sacaré de Jacob descendencia y de Judá heredero de mis montes, mis escogidos le heredarán y mis siervos ¿qué? Morarán allí. Está hablando, hermanos, de aquello que traemos del pasado, la herencia que se nos ha otorgado desde antes, las vamos a heredar. Está prometido una herencia. ¿Quién es el heredero de Judá? Nuestro Señor Jesucristo, que fue prometido ya en el 3:15, más todavía. Fue prometido en hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí está prometido Jesucristo, porque se nos selló con su imagen y su semejanza. Saben que la palabra imagen y semejanza tienen una relación, pero me encantó cuando la entendí en el original, es verterse. Es como, por eso dice Job que me cuajaste como queso y me diste forma. Es como si Dios se hubiera derramado en el hombre. Por eso tenemos la imagen y semejanza. No habla de una imagen, una apariencia. Está hablando de su presencia. Por eso aun cuando el que no le busca, le puede encontrar. Porque tiene el sello del Señor. Entonces dice, mis siervos morarán. Lo que era del pasado prometido, tenemos un futuro con él. Y en el versículo 10 dice, Sarón será pastizal para ovejas. Me hace acordar el Salmo 23. ¿Quiénes son las ovejas? Nosotros. Vamos a pastar en pastos delicados, en aguas que nos van a reconfortar de bendición y de bienestar. Y dice, descanso de vacas. Yo pensaba, las vacas es provisión. ¿Quién no le gusta la carne? La leche, la mantequilla, el queso. Los países que tienen vacas son los países que, ¿no? Como se los tiene como, son países porque se saca del cuero. Veíamos con los nenes, cuando vimos a Bakú, y todas las cosas que nombra, una de esas son los corrales de las vacas. Yo empezaba a decir todo lo que daba la vaca, ¿no? No solamente, sino también el calzado, la ropa, las ovejas, la lana. Está hablando de provisión. Está hablando de una promesa. ¿Pero para quién? Termina diciendo, para mi pueblo que me busca. Para mi pueblo que me busca. Entonces, hermanos, pensemos esto. Pensemos esto. No nos alejemos del Señor. No nos escondamos como el que se esconde. No seamos como los que no le buscan. Tengamos una relación con el Señor. Algunos estamos en la etapa de discípulos, otros podremos estar en la etapa de siervos, otros de amigos. Yo creo que todavía, hasta que el Señor me lleve, estar en la etapa de discípulos. Dios sabrá si me llamará amigos o amigas. Pero todos, hermanos, hoy todos estamos en la presencia de Dios para recibir estas bendiciones. Y no hay excepción. No hay excepción de personas.
Lo único que nos pide el Señor es que una vez que comenzamos una relación con Él, le busquemos sinceramente. Y hay una premisa de Dios en la Biblia, que también la tiene Jesús. Yo amo a los que me aman y me hallan los que me buscan. Y eso es una realidad. Y Dios no la negocia. Por eso dice también acá mismo, en el otro texto, Segunda de Crónica, los que me abandonan, yo abandono. Uy, qué fuerte, qué malo el Señor. San Juan 6:66, ¿qué dice? ¿Queréis iros también acaso vosotros? Dura es esta palabra, dije. Sí, nuestro Señor Jesucristo es duro, cortante y tajante. Pero ese es nuestro Señor. ¿Lo vamos a amar igual? Amén. Porque Él pagó un precio por nosotros. Por eso la palabra del Señor tiene esta premisa. Me van a encontrar los que me buscan. Y yo amo a los que me aman. Es una demanda, pero está implícito. Como dice acá, todas estas bendiciones. Amén. Así que hermanos, me gustaría cantar la canción Mi anhelo es buscarte día y noche. Sí, por favor. Y es que estemos, hermanos, pendientes en este tiempo de las cosas que están pasando. ¿Sí? No podemos obviar lo que pasa a nuestro alrededor. Pueden ponerse de pie, que mientras ellos la cantan vamos a estar orando. No podemos obviar lo que está pasando en este mundo, lo que nos rodea. Somos nosotros, la iglesia. Me venía todo este tiempo la figura del arca de Noé. Estamos en una pandemia, pero la iglesia va a ser preservada. No estamos exentos, Allá los pastores de la iglesia Palabra de Vida, donde dejamos a unos misioneros pastores, toda la familia se enfermó de COVID, toda la familia, y murió la mamá de la pastora. Nadie está exento, pero la iglesia sigue siendo el arca de Dios para preservación de vida, para ser luz, para ser ejemplo de una vida de Dios y con Dios. Así que vamos a, mientras ustedes la van tocando, yo voy orando. Vamos a cerrar nuestros ojos y decirle, Señor, gracias primeramente por la vida de tu siervo Aurelio, Señor. Nuestro pastor. Gracias por Encarni, Señor, y su familia. Has estado amparando. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos buscas y nos haces que te encontremos. Nosotros te buscamos y tú te dejas hallar. Aun cuando nos escondemos, tú sales a decir, ¿dónde estás tú? Gracias, Señor, porque tú no nos tiras a la basura o al tacho o al container. Tú no nos destruyes, sino que hay bendición en nosotros. Hay bendición, hay mucho para dar. Aún las cosas que nos pasan ayudan a los que te aman. Gracias, Señor, porque tú haces todo nuevo. Gracias, gracias, Señor.